sentarse y voy a pedirle, hermanos, que vengan a el libro de Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21. Vamos a estar hoy trabajando en este texto tan maravilloso, que debo decir que de todas las cosas que la Escritura habla, el tema que vamos a estar revisando hoy es uno de los que a título personal me parece más cautivador. Es uno de los temas que menos se predica y que verdaderamente nos viene a mostrar a nosotros el por qué nada de lo que hay en esta vida vale nada comparado a lo que Dios trae. Apocalipsis capítulo 21, y vamos a leer. Voy a pedirle a Diego Vallejos que nos leas, por favor, Apocalipsis capítulo 21. Diego, ocupamos que lo leas con un micrófono para que todos lo escuchen. ¿Completo? ¿Algún versículo específico? Todo el capítulo 21, sí, por favor. La Nueva Jerusalén. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y también el mar. Y vi la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo, Él vivirá con ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de sus ojos, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Y Él estaba sentado en el trono y dijo: miren, hagan nuevas todas las cosas. Entonces me dijo: escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. También dijo: todo ha terminado. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed yo daré de beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. Los que salgan vencedores heredarán todas las bendiciones, y yo seré su Dios, y ellos serán mis hijos. Pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego, que arden con azufre. Esta es la segunda muerte. Entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas con las últimas 7 plagas se me acercó y dijo: ven conmigo, te mostraré a la novia, la esposa del Cordero. Así que me llevó en el espíritu a una montaña grande y alta, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios. Resplandecía de la gloria de Dios y brillaba como una piedra preciosa, como un jaspe, tan transparente como el cristal. La muralla de la ciudad era alta y ancha, y tenía 12 puertas vigiladas por 12 ángeles. Los nombres de los 12 tribus de Israel estaban escritos en las puertas. Había 3 puertas a cada lado: la oriente, al norte, al sur y el occidente. La muralla de la ciudad estaba fundada sobre 12 piedras, las cuales llevaban escritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El ángel que hablaba conmigo tenía en la mano una vara de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muralla. Cuando la midió se dio cuenta de que era cuadrada, que medía lo mismo de ancho que de largo. En realidad medía 2.220 kilómetros de largo, lo mismo de alto y lo mismo de ancho. Después midió el grosor de las murallas, que eran de 65 metros, según la medida humana que el ángel usó. La muralla estaba hecha de jaspe, y la ciudad era de oro puro y tan cristalino como el vidrio. La muralla de la ciudad estaba fundada sobre 12 piedras, cada una adornada con una piedra preciosa. La primera con jaspe, la segunda con zafiro, la tercera con ágata, la cuarta con esmeralda, la quinta con ónice, la sexta con cornalina, la séptima con cristorito, la octava con berilio, la novena con
topacio, la 10ª con crisoprasa, la 11ª con jacinto y la 12ª con amatista. Las 12 puertas estaban hechas de perlas, cada puerta hecha de una sola perla, y la calle principal era de oro puro y tan cristalino como el vidrio. No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios ilumina la ciudad y el Cordero su luz. Las naciones cambiarán a la luz de la ciudad y los reyes del mundo entrarán en ella con toda su gloria. Las puertas nunca se cerrarán al terminar el día, porque allí no existe la noche. Todas las naciones llevarán su gloria y honor a la ciudad. No se permitirá la entrada a ninguna cosa mala, ni tampoco a nadie que practique la idolatría y el engaño. Solo podrán entre los que tengan su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Amén. Muchas gracias, Diego. Bien, el título o el mensaje, lo que vamos a estar viendo hoy, tiene que ver con la Nueva Jerusalén. Es decir, nos está hablando acá de un acontecimiento que va a tomar lugar después de una serie de cosas bien importantes. Y para aquellos que nos visitan, es apropiado que revisemos un poquito por qué fue escrito el libro de Apocalipsis. Y la razón es porque cuando leemos un texto como este con tantas figuras simbólicas es muy sencillo confundirse y pensar, bueno, ¿qué significan todos estos símbolos? ¿De qué está hablando Apocalipsis? ¿Cómo que las piedras son joyas? ¿Cómo que desciende una ciudad del cielo? ¿De qué está hablando y por qué ese lenguaje tan figurado o tan simbólico? La razón es que Apocalipsis fue escrito para una audiencia, un pueblo que estaba en una persecución. Y la gente que estaba en persecución era la comunidad de Israel. La persecución que ellos estaban teniendo tomó lugar aproximadamente en el 95 después de Cristo. Y la razón por la cual ellos estaban siendo perseguidos es que a nivel político estaban bajo el exilio o bajo el gobierno del Imperio Romano. Si usted ha revisado un poco la historia, sabemos que lo que hoy es Roma es una república establecida. Hubo un momento en el cual fue un imperio, era una máquina de guerra que básicamente conquistaba pueblos. Y cuando conquistaba un pueblo, muy al estilo de una compañía hoy que compre otra, es necesario poder establecer las políticas de la compañía más grande sobre la pequeña, para que entonces todo trabaje en un solo acorde y las cosas se muevan de una manera adecuada. Roma tenía esta estrategia muy bien desarrollada. Parte de esto que ellos hacían era generar un sincretismo, es decir, poder tener un grupo de creencias que mezclara todas las cosas para que hubiese una paz simulada o virtual dentro del imperio. Cuando había un pueblo o una nación que era monoteísta y que lo que ellos creían no era acorde con lo que Roma imponía, eso creaba roce, creaba fricción y entonces tenía que haber algún tipo de represión para ese pueblo. La represión o los mecanismos que ellos utilizaban para poder dominar a estas personas eran desde el Coliseo hasta llevarlos a los leones, muertes, quitarles trabajos, embargos económicos y demás. Entonces, la audiencia, las personas que estaban en ese tiempo bajo la persecución del Imperio Romano, verdaderamente tenían que decidir, tenían que ceñirse para poder creer en lo que ellos estaban creyendo, que es lo que usted y yo hoy seguimos o confesamos que es el cristianismo. Para ellos en aquel momento era algo totalmente nuevo. El judaísmo era algo que tenía siglos de estar, pero 90 años después, cuando Juan está escribiendo eso, todavía el cristianismo era algo emergente. Recordemos que no había herramientas digitales, no había imprenta, no había absolutamente nada que hiciese que un movimiento social pudiese escalar de una manera acelerada. Sin embargo, a pesar de eso, nos enseña el libro de los Hechos que cuando los apóstoles comenzaron a desarrollar su ministerio en un periodo de 3 años, tenían evangelizado gran parte de Capadocia. Mucha gente se había convertido. Entonces el cristianismo tenía una aceptación parcial y muchos de ellos eran perseguidos. Apocalipsis es un libro que está escrito en pasado, en el presente de Juan en aquel momento y en el futuro en el cual usted y yo estamos en este momento con respecto a ellos, pero también el futuro que va a seguir, o sea, las cosas que están más adelante. Y hay un versículo particular que nos permite comprender el alcance del origen y hacia dónde se dirige. Está en el capítulo 1, en el versículo 18, lo leo para ustedes, y lo hemos mencionado porque es un punto troncal que nos ayuda a comprender en dónde ocurren cada uno de los acontecimientos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 18 dice así, aquí está el Espíritu Santo hablándole a Juan, comenzando a revelarle todo esto, y le dice: escribe esto que has visto, y lo que ahora sucede, y lo que va a suceder después de esto.
Y comprendemos que cuando el Espíritu Santo le está hablando a Juan y le dice, escribe esto que has visto, le está comentando de la visión que Juan acababa de tener. Juan estaba en la isla de Patmos, él era un preso político, a él se le dio la vida por recompensa, por lo que estaba haciendo y porque era un anciano que era respetado, tenía cierta jerarquía social, y fue un plan de Dios que Juan fuese enviado así a la isla de Patmos. Como hemos dicho en otras ocasiones de manera jocosa, Juan no estaba en el Four Seasons en Patmos, Juan estaba allí como un preso político, y por medio del correo imperial él envió todas estas cartas hacia el interior de la provincia de Asia Menor, a lo que la Escritura denomina como las 7 iglesias. Esa era su audiencia principal. La razón por la cual Apocalipsis recibe el nombre que tiene es porque eso es un género literario, no es un nombre nada más. Un género literario como decir poesía o cualquier otro. La característica de este género literario es que se habla en símbolos, y la razón por la cual se habla en símbolos es porque era un lenguaje cifrado, es decir, era un mensaje que si lo recibía alguien ajeno a la fe de ellos, no iba a poder comprender nada, porque al revisar todos estos símbolos, la persona tenía que estar totalmente empapada del lenguaje que él estaba utilizando, del Antiguo Testamento, veterotestamentario, para poder descifrar cuál era el mensaje. Entonces Juan, el Señor le habla por medio de estos símbolos, visiones y demás, para que él transcriba estas cartas, las envíe a través del correo a lo que era Roma, las iglesias troncales, que son las 7 iglesias que están en el capítulo 2 y 3, y que ellos pudieran comprender en dónde estaban, qué era lo que les estaba aconteciendo, cómo tenían que comportarse y hacia dónde se dirigían. Amén. Estas 7 iglesias no eran las únicas iglesias que había, eran iglesias cabeza, es decir, llegaba un mensaje, ellos podían distribuirlo hacia todas las que estaban en la región. Algunas de ellas fueron fundadas por el apóstol Pablo junto con Juan. Juan para este tiempo era un anciano. Cuando dice este versículo en la mitad del mismo, y lo que ahora sucede es justamente los capítulos 2 y 3, es decir, la persecución que ellos estaban pasando. Por eso cuando leemos el mensaje de las 7 iglesias, muchas veces Juan y el Señor a través de Juan les dice, algunos van a ser echados en calabozos, algunos van a perder trabajos, pero resistan, yo estoy con ustedes. Y la razón por la cual este mensaje era tan importante para estas iglesias es porque si bien ellos habían visto milagros, muchos habían escuchado a Jesucristo, otros lo habían visto, como Juan, que era el último de los 12 apóstoles, ya Cristo no estaba y simplemente estaban pasando una persecución. Había una gran tentación y probabilidad de que la gente dejara de caminar en el cristianismo por causa de la persecución que había. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. El Señor envía este mensaje para que ellos entiendan su contexto, pero no solamente eso, para que supieran hacia dónde se dirigían las cosas. Les dice, y lo que va a suceder después de esto. Y ese suceder después de esto es el capítulo 4 en adelante. Si recordamos del capítulo 4 al 18, se nos habla de los juicios que Dios va a traer sobre la humanidad. Esos juicios se van a desencadenar después de un acontecimiento muy importante, que usted conoce y lo hemos escuchado aquí hablar, que es el rapto. Para los que no saben qué es el rapto es un acontecimiento medular, es un acontecimiento importantísimo, que lo que va a acontecer es que el Señor va a venir, y dice la Biblia que un abrir y cerrar de ojos, usted y yo vamos a ser transportados para estar con Él. Dice que vamos a ser recibidos en el cielo. Y como veíamos hace 8 días, los que estén muertos van a resucitar en ese momento. Es parte de la primera resurrección. Veíamos hace 8 días que la primera resurrección tiene 3 componentes. Uno es Cristo, que fue el primero que resucitó. Segundo son los que estén vivos en ese momento, y los que estaban muertos también se les da un cuerpo nuevo para las actividades que van a tomar lugar durante el milenio. Y la tercera parte o el tercer componente de la primera resurrección son los santos de la persecución. ¿Qué son los santos de la persecución? Los que van a ser salvos después de que el rapto ocurra. En el orden de las cosas, el rapto toma lugar, nosotros vamos con el Señor, y en esos 7 años que Daniel lo denomina la semana 70 o los días de angustia de Jacob, en ese momento, esos 7 años, va a haber 2 periodos, uno de 3.5 y otro de 3.5. Y en el primer ciclo de esos 3.5 años, lo que va a acontecer es que va a levantarse una figura política con una influencia a nivel mundial. Esa figura se le conoce como el anticristo, y es una persona que va a concentrar muchos poderes, espiritual, político y religioso. Y para que él pueda establecerse, todo lo que usted está viendo que hoy se da a escala mundial, el orden mundial, la nueva religión, la nueva era,
Todas estas filosofías que lo que buscan es la centralización, desplazando una sola verdad y un solo camino, es parte de la plataforma para que el anticristo se posicione. Él va a aparecer como una figura clave y por 3.5 años va a gobernar en paz y va a traer una paz aparente al mundo. Pero después de esos 3.5 años va a comenzar una persecución contra los que durante ese tiempo se hubieran quedado aquí, es decir, no se fueron en el rapto. Y la persecución que va a utilizar la va a hacer por medio de inteligencia artificial y por medio de una marca que nos enseña la Biblia que la necesita la gente tener para poder negociar, para poder comprar y para poder vender. En los capítulos 17 y 18 Apocalipsis nos muestra la estrategia religiosa, que es parte del chip, y la estrategia económica que va a tener el anticristo para poder gobernar sobre la población. Cuando pasa esto, el versículo 20 comienza a hablarnos a nosotros de lo que va a acontecer después de que acaben esos 7 años. Lo que ocurre es una guerra que se le llama el Armagedón. Y esa guerra, nos dice la palabra, que las naciones van a rodear a Israel. Y dice que el Jordán se va a secar para que ese ejército pase. Y cuando eso ocurra, a pesar del gran ejército, la capacidad del ejército israelita, no va a haber nadie que pueda librar a Israel en ese momento. Y el Señor mismo va a intervenir. Esa guerra, Armagedón, es una palabra compuesta, tiene que ver con una batalla que va a acontecer en el monte Megiddo, en Israel. Y cuando eso se dé, dice la Biblia que Satanás va a ser atado 1000 años. Y durante esos 1000 años entra en función el milenio. La pregunta aquí que despierta el tema tan cautivador que mencionábamos al inicio es: ¿y qué vamos a hacer en esos 1000 años? Es más, ¿qué vamos a hacer durante esos 7 años que Anticristo va a estar operando? Porque en el día 0 nosotros somos levantados. Estos 7 años hay una serie de actividades que toman lugar. Aquí lo que vemos es que las bodas del Cordero van a estar en ejecución, pero al cabo de estos 7 años, cuando comienza el milenio, hay otras cosas que toman lugar. Y esto es lo que vamos a ver, que es el descenso de la Nueva Jerusalén a la tierra. Amén. Entonces nos dice el versículo 1, el capítulo 21 está compuesto de 3 partes, podríamos decir. La primera es la descripción de cómo el Señor va a restaurar todas las cosas. Nos habla de que Él va a hacer cielos nuevos y tierra nueva, pero eso es una temporalidad y va a ser un estado intermedio mientras la Nueva Jerusalén se establece en la tierra, y cómo nosotros vamos a trabajar a través de esa Nueva Jerusalén aquí. La segunda parte de este capítulo que vamos a desarrollar es algunas características de la Nueva Jerusalén, es decir, cómo está compuesta, qué son algunos de esos símbolos. Y la tercera parte es el templo propiamente que representa la Nueva Jerusalén. Entonces el versículo 1 de lo que nos leía Diego, lo ponemos otra vez sobre la mesa. Dice: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra, ¿qué dice? Habían desaparecido. Y vea lo interesante para los que les gusta la playa y también el mar. Entonces, si usted no se ha bronceado en estos días, no se preocupe, va a haber un momento en que no se va a poder broncear más. Dice, y también el mar. Y vi la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios como una novia hermosamente vestida para su esposo. Podemos ver acá cómo el Señor nos comienza a poner en perspectiva lo que Él va a hacer con la tierra. Dice que Él va a crear cielos nuevos y tierra nueva. Pero esos cielos nuevos y tierra nueva no va a ser simplemente para que estemos aquí. Ubiquémonos en todo lo que vamos a estar hablando aquí en el milenio. ¿Qué es lo que acontece? Después de que viene el Armagedón, Satanás es atado 1000 años. Y leíamos o estudiábamos hace 8 días que después de los 1000 años van a soltarlo otra vez por un breve tiempo. Es decir, usted y yo al cabo de esos 7 años venimos con el Señor a la tierra, y veíamos hace 8 días que venimos a trabajar. Por esa razón es que necesitamos cuerpos nuevos. Venimos a trabajar, y las actividades que vamos a desarrollar durante el milenio requieren que tengamos un cuerpo nuevo. Vuelvo a ver al que está al lado. Dígale, no se afane por el cuerpo. No se afane. Vean, aunque usted invierta 7 días a la semana en el gimnasio, eso le va a durar, si acaso bonito, 30 años. Pero este cuerpo nuevo le va a durar toda la vida. Va a ser indestructible. Dice que tendremos alas como águila, que correremos y no nos cansaremos.
Todas esas figuras del antiguo pacto que menciona Isaías, que menciona Ezequiel, que nos parecen tan rayadas, diríamos allá afuera, son las actividades que van a tomar lugar en el milenio. Muchas veces predicamos y hablamos de la eternidad y decimos, qué lindo era estar con el Señor allá, pero va a haber 1000 años de mucho ajetreo aquí en la tierra, en los cuales usted y yo vamos a tener actividades que van a requerir un cuerpo nuevo y vamos a gobernar sobre gentes. Y ya vamos a ver cuáles son esas gentes sobre las cuales vamos a gobernar. Dice aquí entonces que el Señor hace cielos nuevos y tierra nueva. Satanás es atado y durante ese gran paréntesis de 1000 años va a haber una serie de actividades que toman lugar. Pero durante esos 1000 años también van a pasar unas cosas que vamos a seguir viendo. Entonces vemos acá cómo la idea que Juan está desarrollando, también Pablo la menciona en la Escritura. Para los que están tomando notas, esto está en Romanos 8 del 18 al 23. Aquí Pablo está conectando esta idea y él dice, de hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración por el pecado. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación gime a una, como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Pablo, está desarrollando la idea que Juan nos comentaba en el capítulo 20 que revisamos hace 8 días. El Señor va a traer ese nuevo cuerpo, no para que nos vayamos a desconectar como en la Matrix, en un estado vegetativo nada más. Él da esos cuerpos para que podamos desarrollar una serie de actividades. Y comentábamos también la semana anterior con respecto a esto, ¿cómo va a ser ese nuevo cuerpo? Alguien podría decir, ojalá sea como los de Baywatch, o como el de Schwarzenegger. Lo cierto del caso que nos muestra la Escritura es que el cuerpo va a ser en un sentido similar a como aconteció con Cristo. Recordemos que cuando el Señor murió y resucitó, la gente lo veía y era Él, había un destello con Él, pero ellos lo reconocieron y lo vieron y dijeron, es el Maestro. Después de su resurrección, nos enseña la palabra que el Señor se apareció a muchas personas, inclusive a Tomás le dijo, pon tu dedo en la llaga y toca, y Tomás tocó aquella llaga en el cuerpo del Señor. El Señor nos va a dar estos cuerpos para esas actividades de las cuales estamos hablando, y nos dice aquí que el Señor dice que Él va a establecer su gobierno con nosotros. En el versículo 3 dice, oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren el hogar de Dios, ahora está entre su pueblo, Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo, Dios mismo estará con ellos. Esta promesa que nos habla aquí, Apocalipsis capítulo 21 versículo 3, tiene su base y tiene resonancia con las promesas que el Señor hizo desde el tiempo antiguo, en el Antiguo Testamento, cuando Él habla del Emanuel de Dios con nosotros. Y aún en las promesas de las bendiciones que Él le da al pueblo de Israel en Levítico, leo para ustedes 26:11, Él les dice, estableceré mi morada en medio de ustedes, caminaré entre ustedes, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y recordemos que cuando Dios le da esta promesa al pueblo de Israel, se la da en un momento en el cual ellos estaban esperando algo. ¿Qué era lo que estaban esperando? La entrada en la tierra prometida. Y sabemos, nos dice la Escritura, que lo que aconteció en el antiguo pacto son sombras, son esquemas, una maqueta de lo que había de venir. Ese tiempo y ese espacio del Israel terrenal, mientras ellos estaban saliendo de Egipto, atravesando un desierto para entrar en la tierra prometida junto con estas promesas, es simplemente una maqueta que dibuja el espacio en el cual nosotros nos encontramos hoy en día para entrar en la Nueva Jerusalén, en la nueva tierra que el Señor trae. El cumplimiento de esas promesas se dio parcialmente aquí en la tierra, pero a cabalidad, en su segundo horizonte, va a ocurrir cuando tanto la iglesia como la
como el pueblo de Israel, como la iglesia a nivel corporativo, adquieran esto y entren. De hecho, vamos a ver más adelante que a Juan le son mostrados tanto los 12 patriarcas de las 12 tribus como los 12 apóstoles en la entrada a la Nueva Jerusalén. Y vamos a ver cuáles son las características de la misma. Entonces, esta promesa que nos están haciendo aquí, lo que nos grafica es que un día usted y yo vamos a estar en un gobierno totalmente teocrático, en el cual Dios va a ser el presidente, va a ser el que gobierne toda la creación. ¿Quién está guardando eso? Amén. ¿Y cómo se está preparando usted para eso? Nos preparamos en oración, nos preparamos en ayuno, buscamos a Dios constantemente. Amén. Amén. Esa debe ser la postura del Señor. Vuelva a ver al que está al lado. Dígale, no se distraiga. Que nada le distraiga. Tenemos que estar atentos para lo que el Señor quiere hacer, porque aquí nos habla y vamos a ver que dentro de esa restauración que Dios trae, va a haber gente que va a tener acceso a la Nueva Jerusalén, y esto es muy interesante porque va a ser algo dinámico durante el milenio. Va a haber gente que va a tener acceso, y la Biblia lo muestra como un gran cubo. Vamos a tener acceso a la Nueva Jerusalén y otros que van a estar afuera durante un periodo de 1000 años, con las actividades que van a tomar allí lugar. Algunos van a poder accesar, otros no van a poder accesar. Nótese lo interesante de lo que la palabra nos habla aquí y nos dice las características de quienes no van a poder ingresar. Y sabe, mucha gente es gente que conoció del Señor. Qué impresionante. Pero no se asuste, sigamos. Nos dice entonces que Él va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Y dentro de esa restauración de todas las cosas tenemos que pensar lo que la Biblia enseña con respecto al cielo. Recordemos que la Biblia nos enseña que hay 3 cielos. Se usa la palabra cielo para representar dimensiones. El tercer cielo es lo que se le mostró en un momento a Pablo, que es la morada del Señor, la morada celestial. El segundo cielo es la dimensión donde está el tránsito espiritual más fuerte, es decir, donde están los ángeles, donde están los demonios, donde sus oraciones y las mías tienen que atravesar. ¿Sabía usted que muchas veces sus oraciones y las mías son estorbadas? Y usted dice, Señor, ¿por qué no me responde? No es que Dios no responde, Dios responde desde el día 1. Es porque en ese segundo cielo hay una batalla que se está librando por cada vida, por cada familia y por cada nación en esta tierra. Y eso nos lo muestra el libro de Daniel, cuando dice que la nación de Israel y sus familiares estaban cautivos en Babilonia y Dios había dado una respuesta de cuándo tenían que salir, y Daniel comienza a orar y Daniel ayuna porque la respuesta no viene. Y dice que al día 21 de estar ayunando Daniel por esto, un ángel le dice, desde el primer día que comenzaste a orar, la respuesta fue enviada. Sin embargo, había un principado demoníaco que estaba estorbando que esto llegara, que yo llegara a ti con la respuesta. La respuesta que traía era información que Daniel necesitaba para que el pueblo de Israel saliera del cautiverio babilónico. Y eso nos hace a nosotros comprender por qué muchas veces, ciertamente la respuesta a la oración tiene un tiempo, pero muchas veces no tiene que ver nada con Dios. Depende de nosotros. ¿Qué tan dispuestos estamos a presionar en oración? La Biblia nos habla de la viuda, que dice que esta mujer constantemente iba ante el juez injusto y oraba y le decía, hazme justicia, hazme justicia. Y la palabra nos dice que asimismo nosotros, delante del Señor, tenemos que presentarnos consistentemente, constantemente, por ciertas cosas en oración, más que otras. ¿Quién tiene necesidad de una respuesta? ¿Quién necesita que el Señor se muestre en su vida a favor? ¿Cuánto estás orando? ¿Cuánto estás ayunando? ¿Cuántas veces fuiste este año a visitar a Damián y Daniela para orar en el grupo de oración y intercesión? Levante la mano el que fue más de una vez. ¡Wow! Hay respuestas. Puede ir físicamente o puede entrar a través de Webex, virtualmente. Usted puede entrar ahí a la sala virtual de oración y puede orar. Las oportunidades están abiertas. Dice la Biblia que el Señor es hallado por los que lo buscan y que será hallado cuando lo busquen de todo corazón. ¿Quién quiere hallar al Señor? Sabe, a veces hay que esforzarse. La Biblia dice, esforzaos por entrar por la puerta estrecha. No es simplemente decir, yo soy tan cool que Dios me ama y me va a abrir la puerta. No, dice, esforzaos por entrar por la puerta estrecha. No se distraiga tanto con el maquillaje, con las cosas que le presenta la sociedad, con la vanidad de la vida, dice la palabra, porque eso es el engaño más efectivo que tiene el enemigo.
Fue la última tentación que le presentó a Jesús estando en el desierto. Si tú postrado me adoras, yo te cedo todo este reino. Esa es la tentación más fuerte que presenta Satanás. El estar acorde con lo que la sociedad quiere venderte. El satisfacer lo que esta carne quiere. Y sabe, buscar al Señor en el Espíritu no significa que usted se va a volver un espantapájaros y un bicho freak. No, significa que sus ojos van a ser abiertos para comprender las riquezas de la gloria a la cual el Señor le ha llamado. Amén. ¿Quién dice amén? Amén. Eso es lo que el Señor quiere con usted y conmigo. Entonces, el segundo cielo es ese lugar donde está todo ese tránsito espiritual. Y el primer cielo es la atmósfera terrenal, corpórea de materia que usted y yo tocamos. Dice la Biblia que el Señor va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. Y eso nos hace comprender que Él va a colocar los demonios donde tienen que estar. Y entonces, durante ese lapso del milenio, va a haber condiciones espirituales en la tierra muy diferentes. Satanás está atado, el Señor hace cielos nuevos y tierra nueva, y por esa razón nos dice Isaías 65, cuando habla del milenio, que dice que el que menos viva, el bebé que menos viva va a vivir 100 años. Es decir, las condiciones del impacto del pecado y de la maldición van a ser levantadas de cierta manera, y va a haber gente que se va a multiplicar durante esos días. Va a haber personas durante ese tiempo, va a haber una gran población. De hecho, los estudiosos dicen que la población se va a multiplicar muy rápido, porque al estar el enemigo atado y ser renovado en los cielos, esas personas van a crecer. Pero hay dos poblaciones muy bien marcadas aquí, que las vamos a ver. Los que fueron resucitados en la primera resurrección y venimos con cuerpos glorificados, y las personas que, saliendo la gran tribulación y entrando el milenio, tienen que decidir si caminan con el Señor o no. De la misma manera que lo hicieron durante esos 7 años, y muchos dicen que fueron decapitados, porque el anticristo tenía una persecución. Hay una continuidad de ese lapso en el cual el género humano que no haya optado por Cristo antes del rapto tendrá que decidir si camina o no, porque Dios es justo, pero en condiciones muy diferentes. No va a haber persecución, van a estar ahí en ese milenio, y la iglesia va a estar gobernando, como lo enseña la palabra del Señor. ¿Quién dice amén? Amén. Entonces vemos acá que mientras esto toma lugar, hay ciertos preparativos en el cielo. Y lo primero que se nos dice es en el versículo, en el Evangelio de Lucas, es Jesús, dice: en el hogar de mi Padre, eso está tomando lugar, hay muchas moradas. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esto esté listo, volveré para llevarlos. Hola. Para que siempre estén conmigo donde yo estoy, y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. Quiere decir que en ese lapsus en el cual el Señor está trabajando durante el tiempo de persecución, Él está haciéndole a usted y a mí una casita, que dice la Biblia que es una morada eterna. ¡Qué maravilla! ¿Verdad? Y le aseguro que ni el mejor arquitecto puede armar algo de esa categoría. Una casita le está haciendo usted y a mí el Señor, para que lleguemos allá. ¿Qué va a hacer lacayo? Él está preparando morada para nosotros. Y nosotros debemos, mientras estamos en esta tierra, preparar nuestro corazón para Él. Amén. ¿Quién dice amén? Sí, amén. Para todo esto que el Señor va a traer. En el versículo 4 Él dice, nos habla de la paz y las condiciones ambientales que van a haber en ese lugar espectaculares. Dice, Él les secará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Quiere decir que todo el sufrimiento que hemos experimentado como género humano desde la caída de Adán y Eva, por causa del pecado y la contaminación que ha habido, cuando el Señor hace cielos nuevos y tierra nueva y ata al enemigo por 1000 años, eso ya no va a estar más. Y va a ser una experiencia sensorial tan impactante que dice la Biblia que en esos cielos nuevos y tierra nueva, la nueva Jerusalén, las puertas son de oro. Dice que ni siquiera va a haber sol ni luna. Dice que Dios mismo va a ser la luz. No va a haber noche. Es decir, vamos a estar constantemente en su presencia y no va a haber mal.
sé si va a haber wifi, pero todo lo vamos a conocer en ese momento, estando allí con Él. Él secará toda lágrima. Imagínese por un momento los dolores que usted y yo tal vez hemos atravesado de diferente índole, físicos, emocionales, tristezas, depresiones, desánimos que pasamos en esta tierra. Todo eso, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor va a limpiar toda lágrima. No es que no vaya a verlas, es que Él las va a limpiar, Él va a consolar directamente nuestras vidas. ¿Quién dice ven pronto, Señor Jesús? Aquí hay algo muy lindo, porque Él les dice en el versículo 6, en la segunda parte: a todo el que tenga sed, yo le daré a beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. Cierre los ojos por un momento. ¿Qué es lo que a usted más le distrae y le afana? ¿Qué es lo que le impide caminar con el Señor de todo corazón? Entrégueselo al Señor para que Él le sacie. Puede abrir sus ojos. Este mensaje que está aquí y este versículo en particular es enviado para todas aquellas personas que tal vez están dudando de si le entrego mi vida al Señor, y tal vez más que entregarle la vida es si camino como el Señor quiere que camine, porque ya vamos a ver más adelante quiénes son los que no van a entrar. Pero esto que estamos escuchando acá tiene ecos no solamente en el antiguo pacto con la fuente de restauración, sino en el nuevo, cuando el Señor se acerca a aquella mujer junto al pozo y Él sabía que ella estaba en necesidad. Él sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidad, emocional, espiritual y físicamente. Él se acerca a una mujer junto a un pozo, dice la Biblia, al mediodía, la hora sexta, nos dice la palabra. Y Él sabía que ella era una mujer promiscua, pero sabía que la promiscuidad de ella era por sus vacíos emocionales. Y cuando el Señor se acerca con mucho tacto y respeto, Él le pide a ella que si le puede dar agua. Y ella se asombra, porque ella sabía que ella era samaritana y que los judíos no tenían buena relación con ellos, y que dentro de la sociedad samaritana el que ella tuviera, ya iba por un quinto esposo, era algo que delante de esa sociedad era muy mal visto. Es decir, era como la rata dentro de las ratas. Y se acerca el Mesías a ella. ¡Qué maravilla! ¿Sabe? Esto disipa cualquier noción que hay allá afuera de que la Biblia es un libro machista. Porque esta era una mujer que ningún hombre casi que hubiera dado nada por ella, más bien la despreciaban, y Él, Hijo de Dios, se acerca a la mujer y Él le dice: sí, es cierto, no solo un marido has tenido, sino tantos. Y le dice unas palabras impresionantes. Él le dice: si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua que da vida eterna. Y añado yo, y nunca más hubiera tenido sed. Y de la misma manera, en las mismas condiciones estamos nosotros en esta vida, con nuestra sed, con nuestra sequedad muchas veces, buscando cosas que no se nos han perdido, buscando allá afuera que nos den una respuesta a lo que solamente Dios puede dar: la llenura del Espíritu Santo, el ser saciados de la presencia de Dios. Esto es algo que cada uno de nosotros tiene que experimentar en carne y en espíritu propio. Acercarnos a Él y decirle: Señor, este problema que tengo con este pecado, que busco allá afuera que algo me llene, Dios. Esta situación, Señor, que no he podido vencer, sáciame tú, dame el agua para vida, para que entonces esta sed no me hunda más en pecado, Dios. Que yo no busque allá afuera que me llenen cosas vanas. Sáciame tú, Señor. Dígale: Señor, sáciame tú. Él les habla aquí y es una invitación para esas personas en esas iglesias que estaban allá, que de pronto estaban en una persecución y que Roma les estaba seduciendo. Y es un mensaje para nosotros hoy también. ¿Para qué vas a seguir al Señor? No sea tan fanático, no sea pandereta, no busque tanto Dios así por encimita nada más. Hay cosas más importantes. Esos mensajes que envía el enemigo a través del mundo y vienen codificados a nuestros sentidos, tenemos que aprender a discernirlos y aprender a buscar en el Señor que sea Él el que los sane. Este mensaje iba para esa población, porque después Él habla
cuál es la audiencia que va a estar en la Nueva Jerusalén y cuáles son los que no van a poder entrar durante ese gran periodo del cual estamos hablando. En el versículo 8 nos dice la palabra y nos comenta de la población del cielo. Dice, pero los cobardes, nótese la descripción, está hablando del psicópata asesino que cometió semejante cosa. Pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. Estudiábamos hace 8 días qué es la segunda muerte. Básicamente es el estado de total ausencia de Dios, lo que se da delante del trono blanco. Pero quisiera hacer unas pequeñas anotaciones a algunas de las personas que se habla acá. Porque si nos hubieran dicho a nosotros quiénes son las personas que no van a entrar en la Nueva Jerusalén, probablemente nosotros pondríamos de primero a Adolfo Hitler, luego pondríamos a otras personas que en nuestra opinión tal vez sean más malos, pero nos habla aquí de los cobardes. Ahora, cuando hablamos de cobardes, ¿quién no le tiene miedo a la cucaracha voladora? No. Por ahí dicen que cuando todo el mundo es valiente hasta que la cucaracha vuela, alza vuelo. No estamos hablando de la entomofobia, así se llama. No estamos hablando de eso. Yo tengo un amigo, es muy vacilón él. Bueno, ya hace tiempo no lo veo, pero usted lo ve y jamás se lo imagina. Es así, cuadrado, los brazos tatuados hasta aquí, pero tiene fobia a las cucarachas. Y dice que en una ocasión estaba en la playa con una novia, iba caminando y llevaba una camiseta, ¿verdad? Y dice que van, todo bien, cuando de un momento a otro, creo que iba por una acera, dice que una cucaracha salió volando y se le paró, ¡pa!, en el pecho. Obviamente pegó el grito menos masculino que se puede imaginar, ¿verdad? Dice que hizo ¡ah! Y donde hizo así, con el puño, le dio a la muchacha, le rompió la nariz. Y lo peor de todo, se fue corriendo. O sea, él se desconectó y se fue para el hotel. Y después llegó la novia al hotel, pero dice, ¿qué le pasa, cobarde? Me rompió la nariz. Por la cucaracha voladora. Pero aquí no nos está hablando de eso, no tenga temor. ¿Cuánto le tiene miedo a la cucaracha voladora? No nos está hablando de los cobardes, de la entomofobia, ni nada de eso. El cobarde aquí del cual se refiere viene de una palabra griega que se pronuncia deito y significa las personas que se retractaron, escuche bien esto, las personas que se retractaron de tomar una decisión por Cristo, por temor a la persecución. Hola. ¿Qué te distrae hoy de ser constante con Dios? ¿Cuáles son las cosas que en tu vida hoy son prioridad antes que venir a la iglesia, antes que levantarte a orar, antes que estudiar la Biblia? ¿Cuáles son las cosas que te estorban hoy para seguir al Señor? Es tiempo de presentarlas delante de Él, ¿sabe? Porque no hay nada, ni una sola cosa aquí en la tierra más importante que su relación con Dios. Y si lo hay, se llama idolatría. Solamente hay un camino, una verdad y una vida. Y el primer lugar de su corazón, al único que le pertenece, es al Señor. Y si no es así, todos hemos estado ahí en algún momento. Es ahora cuando debemos, hoy que escuchamos atentamente la voz de Dios, dice la palabra, entregarlo a Él. No decir, no, dentro de un tiempo, Señor, porque viene tal actividad, entonces tengo que prepararme. Tú no sabes si saliendo por esa puerta vas a tener vida, o si el rapto ocurre mañana. Es hoy el día de la salvación, dice la palabra. Nos habla entonces que los cobardes no van a entrar. Deito. Nos menciona también que los incrédulos, y estos incrédulos viene de una palabra, un vocablo griego que se pronuncia así, apistois, y estos son los que confiesan a Cristo, pero con sus hechos lo niegan. Interesante. Los que confiesan a Cristo, pero con sus hechos lo niegan. Sí, Señor, yo creo en usted, pero hay peros. Sí, Señor, yo voy a hacer, pero otro día. Sí, Señor. Nos habla de los homicidas, y en el contexto aquí se pronuncia phonesium. Habla principalmente de los que asesinaron y martirizaron cristianos.
Y vea qué lindo, porque la Biblia nos habla de que el apóstol Pablo fue un perseguidor de la iglesia. Y dice que él a muchos los metía en calabozos y que él se encargaba de que ellos negaran a Cristo. Ahora, pensemos por un momento. Tomemos a alguien como, ¿me recuerda su nombre, por favor? A Dilana. Usted la ve y se ve como una mujer cristiana. ¿Qué tiene que hacer un hombre o una mujer para que Dilana niegue al Señor en vida? ¿Verdad que no va a ser algo muy bonito? Dice la Biblia que Pablo encerraba en calabozos a cristianos y los forzaba a negar a Cristo. Y era un romano. Es decir, Pablo era experto en ciertas técnicas. Seguro vio o leyó de Hannibal Lecter en algún momento. Y hacía que la gente negara a Cristo. Es decir, los torturaba. Pero dice la palabra que el Señor en su misericordia se le mostró un día y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice que quedó ciego por 3 días. Hasta que el Señor envió un hombre que orara por él, sanó su vista y ese hombre se convirtió en un gran apóstol del Señor. ¿Cuál es la moraleja detrás de esto? Aunque en algún momento alguien hubiera incurrido en este pecado o en los peores que usted y yo hubiésemos estado, si usted y yo nos arrepentimos de corazón, Él nos perdona y nos abre la puerta para caminar con Él. Amén. Así que no permita que la culpa de cosas que tal vez hayas hecho, aún ya siendo cristiano, te estorbe caminar con Dios. Porque la culpa es un gran grillete que detiene e impide que nosotros podamos caminar con el Señor. Amén. Habla de los fornicarios. Esto viene de una palabra que en los motores de búsqueda en Google es una de las que tiene más hits, y es la palabra pornois, de la cual se deriva la palabra pornografía. ¿Sabe usted que en los motores de búsqueda de Google la palabra pornografía encabeza las listas de las que más se digitan? Y cuando la Biblia habla de pornois como fornicación, no es simplemente el hecho de que un hombre tenga relaciones sexuales o una mujer fuera de matrimonio. Envuelve todo el género de perversiones sexuales, es decir, homosexualismo, lesbianismo, bestialismo, pornografía. Todos esos pecados la Biblia los clasifica dentro de un término que se pronuncia porneia. Aquí él está hablando de los fornicarios. Entonces es algo que nosotros tenemos que tener presente para hablarle a la gente y para predicarle. Dios le puede liberar a usted. La Biblia habla del espíritu de fornicación, y eso es cuando una persona está en este pecado y no puede salir del mismo. Esa persona necesita que se ore y necesita administración para que pueda salir de ese pecado. Sí, hay espíritus inmundos que trabajan a las personas para que no puedan salir de un pecado, para que se mantengan entre la carne y el espíritu, y Dios puede y nos quiere hacer libres. Amén. Por eso es importante invitar a la gente a la iglesia. Aquellos que vemos que están enfermos y nosotros tenemos la cura, no seamos ingratos. Hablémosles, prediquémosles. Dios quiere hacerte libre. ¿Quién dice amén? Amén. Habla de los idólatras y habla de los hechiceros. Y en el versículo 27, vamos a avanzar un poquito antes y después retomamos, él dice: no se permitirá la entrada a ninguna cosa mala, ni tampoco a nadie que practique la idolatría y el engaño. Solo podrán entrar los que tengan su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Nos habla de la Nueva Jerusalén, es decir, hay un pasaporte para entrar allí, para poder llegar a ese lugar. En un momento Jesús, estando en la tierra, les dijo algo a los discípulos que verdaderamente tiene que a nosotros retumbarnos los oídos. Eso está en Lucas capítulo 10, cuando el Señor los mandó a predicar. Y esto es algo importante para aquellos que le han servido a Dios un día. Levante la mano el que le ha servido a Dios aquí. Ese es un mensaje para los que le han servido al Señor. Lucas capítulo 10 dice: cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría: Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Sí, les dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Les está hablando en sentido espiritual. Pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. Aquellos que han conocido al Señor y le han servido,
ocupémonos en nuestra salvación con temor y temblor. Sí. Ocupémonos en las prioridades, ocupémonos en hacer lo que el Señor nos está mandando a hacer. ¿Sabe? Este mensaje es tan relevante para la iglesia hoy en día, Sí. porque hay muchas personas que creen que servirle a Dios es como ponerse el uniforme de béisbol, ir, patear, me fui, después voy, me ensucio allá afuera y después me devuelvo y 1, 2, 3, 4, 5. Eso es un engaño del diablo terrible. Porque la palabra del Señor dice que aquellos que han disfrutado los dones celestiales, que han recibido la buena palabra de los poderes de este siglo, es imposible que si se aparten del Señor sean restituidos al lugar donde estaban. Nos habla de que nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación. No podemos ser ligeros con este asunto. Vuelve a ver al que está al lado. Dígale, las malas amistades corrompen las buenas prácticas. Vigile sus amiguitos y sus amiguitas. Yes or no. La Biblia dice que su sí sea sí, que su no sea no. Sí, Señor, sí, Señor. No, Señor, no, Señor. ¿Ok? Así es como el Señor quiere que seamos. Como decían los viejillos hace algún tiempo, palabra de hombre o palabra de mujer. Lo que usted dice, hágalo. Amén. Pero no anden dos aguas, porque la palabra del Señor nos enseña que Él quiere que nosotros seamos de una pieza. Así es. Eso es lo que significa integridad, de una pieza. Amén. Luego viene del versículo 11 al 21 darnos una descripción bien detallada con respecto a la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén tiene forma de un cubo y dice así: entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas con las últimas 7 plagas se me acercó y me dijo: ven conmigo, te mostraré a la novia, la esposa del Cordero. Así que me llevó en el espíritu a una montaña grande y alta. Me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo, desde la presencia de Dios. Puro Transformers, ¿verdad? Resplandecía de la gloria de Dios. Nótese esto. Resplandecía de la gloria de Dios y brillaba como una piedra preciosa, como un jaspe, tan transparente como un cristal. La muralla de la ciudad era alta y ancha y tenía 12 puertas vigiladas por 12 ángeles. Los nombres de las 12 tribus de Israel estaban escritos en las puertas. Había 3 puertas a cada lado, al oriente, al norte, al sur y al occidente. La muralla de la ciudad estaba fundada sobre 12 piedras, las cuales llevaban escritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El ángel que hablaba conmigo tenía en la mano una vara de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muralla. Cuando la midió, se dio cuenta de que era cuadrada, que medía lo mismo de ancho que de largo. En realidad medía 2.220 kilómetros de largo. Lo mismo de alto y lo mismo de ancho. Después midió el grosor de las murallas, que eran de 65 metros, según la medida humana que el ángel usó. Si notamos aquí, hay algo muy interesante. Nos dice que la Nueva Jerusalén es un cubo. Y dice que la medida de cada uno de sus costados es aproximadamente 2.200 kilómetros. Eso es como la distancia de Costa Rica hasta Tijuana, más o menos. O como de Nueva York a Florida. Y no solamente a lo largo y a lo ancho, sino también a lo alto. Y dice que tiene 12 puertas, 3 a cada lado. Están los nombres de los patriarcas de las tribus y están también los nombres de los apóstoles. Y esto nos enseña algo muy interesante, porque dice que la ciudad no es que tiene un brillo propio, dice que ella resplandece con la gloria de Dios. Es un efecto como el que se provocó en Moisés cuando estuvo en la presencia de Dios, que dice que él destellaba una luz que tenía que ponerse un velo en la cara, porque la irradiaba a la gente. Un brillo que no es propio, un refulgor, es el término técnico que usan. La luz que tiene viene directamente del Señor. Es decir, va a ser una experiencia que para nosotros como seres humanos totalmente va a barrer los niveles de lo conocido. Una experiencia sensorial totalmente distinta. Nos dice que los muros, tiene muros y aproximadamente de 65 metros. Ahora la pregunta es, ¿para qué muros si Dios está ahí?
Lo que los muros representan acá no es protección, sino la seguridad de Dios con su pueblo, estando Él allá. Hay ángeles que los rodean también. Y dice que las puertas nunca se van a cerrar al terminar el día, porque no existe noche. Esto significa, o lo podemos comprender a la luz de cómo eran las ciudades hace años, que necesitaban los muros y necesitaban ser resguardadas, porque en la noche podían venir forajidos o ladrones. Aquí ni siquiera van a tener que cerrarlas, están totalmente abiertas. Pero sí hay un filtro con respecto a quienes pueden entrar, que es lo que veíamos antes. ¿Qué nos enseña esto? Aquí vemos el cumplimiento de las promesas del Señor en diferentes niveles. Las promesas hechas a Abraham de que Dios haría y traería un nuevo cielo, como lo habló a través de Isaías también. Por eso están las 12 tribus. Y las promesas que el Señor hizo con los apóstoles, donde Cristo sería la piedra angular y los 12 apóstoles son el fundamento en el cual la iglesia fue construida y levantada. Amén. La piedra angular no es un apóstol, no es Pedro. La piedra angular es Cristo. Él es sobre el cual se establece toda la iglesia. ¿Quién dice amén? Es un cubo, y si usted multiplica las dimensiones del cubo, da más o menos 3 billones y más de millas cuadradas. O sea, es un lugar muy grande en el cual nosotros vamos a estar. Y ese cubo viene para establecerse en la tierra. Y el desarrollo de todas las actividades que hay en ese cubo, las veremos en otra entrega, cuando estudiamos Ezequiel e Isaías, porque hay mucho material para eso. Pero hasta aquí, lo que esto nos permite tener es una ventana hacia el futuro. ¿Cuántos vieron ese programa? Era súper chido. Una ventana hacia el futuro, donde se nos están mostrando actividades, cosas que van a tomar lugar, donde Dios cuenta con usted y cuenta conmigo, y que vamos a estar realizando, donde después de ese milenio, con cuerpos nuevos, vamos a estar aquí, y va a haber gente en ese milenio sobre la cual vamos a tener que efectuar un cierto gobierno y una gestión. ¿Quién dice amén? El versículo 22 nos dice: no vi ningún templo. Aquí ya nos habla del templo de la Nueva Jerusalén. Dice: no vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna. Vea qué espectacular esto. La ciudad no tiene necesidad ni de sol ni de luna, porque la gloria de Dios ilumina la ciudad, y el Cordero es su luz. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad, y los reyes del mundo entrarán en ella con toda su gloria. ¿Quién dice amén? Amén. Excelente. Muy bien, hasta aquí estamos viendo entonces cómo el Señor, después del tiempo de la persecución, que la iglesia, o en la iglesia no, la gente en la tierra va a pasar, Él va a dar espacio para que mucha gente se salve. Y durante, o después más bien, de esos 7 años, entrando en el milenio, la iglesia va a empezar una campaña terrenal, pero en condiciones nuestras muy diferentes, y la tierra también. Satanás va a ser atado 1000 años, dice la Biblia, y después de esos 1000 años van a soltarlo por un breve lapso, y dice que él va a engañar a 2 conjuntos de naciones, que se denominan con los nombres de Gog y Magog, y van a venir una guerra con el Señor, que va a ser una guerra fugaz, y después de eso el Señor va a enviar al lago de fuego y azufre a Satanás, los demonios, y todo aquel que antes del rapto y después del rapto no optó por honrar al Señor como tiene que honrarlo. ¿Cuántos están dispuestos a ver al Señor en la Nueva Jerusalén? Amén. Amén. Le voy a invitar a que se ponga de pie. Vamos a orar en esta mañana. Para dirigir la oración quisiera leer este versículo que está en este capítulo, en el versículo 7, que dice de la siguiente manera: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mío.
La figura de esa palabra que Dios utiliza aquí de vencer son las cosas que nosotros en esta tierra tenemos que esforzarnos por poner abajo. Yo te hago una pregunta hoy: ¿cuáles son aquellos pecados o aquellas cosas que hoy te están estorbando caminar con el Señor? Es tiempo, ¿sabe?, de que venzas en el poder de su nombre. Es tiempo de que como iglesia hoy decidas vencer. No hay pecado que no puedas vencer en el poder del nombre de Jesús de Nazaret. No hay situación hoy que justifique el que tú no camines con el Señor como tú sabes en tu corazón que tienes que hacerlo. Así que yo le voy a invitar a que usted cierre los ojos y en esta mañana levante su corazón, levante su mirada al cielo y medite por un momento en esto. No hay nadie y no hay nada más importante que el Señor. Ni siquiera un hijo, ni siquiera un cónyuge. No hay trabajo, no hay afán, no hay hobby, no hay nada más importante que Él. No hay placer en esta tierra más importante que Él. No hay cosa creada más importante que Él. Yo te hago una pregunta hoy: ¿qué te impide caminar con el que ama tu alma? ¿Qué te impide caminar con aquel que dio todo por ti? No hay una sola cosa que lo merezca, que lo amerite, ni que lo valga. Y si tú lo consideras por un momento, yo te digo hoy con todo el amor y con todo el cariño, es una mentira y un engaño del enemigo, el cual no puedes entretener más, porque la palabra de Dios dice que si escuchamos hoy su voz, no debemos endurecer el corazón. Y cuando cerramos nuestro oído a la voz del Espíritu Santo, lo único que acontece es que ese corazoncito comienza a endurecerse. Y cuando el corazón se endurece, cada vez cuesta más buscarlo. Cada vez hay más excusas y razones para no venir delante de la presencia del Señor. Así que si usted puede detectar que en su vida ha habido una resistencia para caminar en el Espíritu como el Señor lo está pidiendo, yo le voy a invitar a que en esta hora, ahí donde usted está, levante sus manos al cielo en una señal de entrega y usted le diga: Señor, ya no puedo más con esta situación que me ha apartado de ti. Ya no quiero caminar, Señor, entre dos aguas. Ya no quiero, Señor, entretener amistades que no tengo que entretener, prácticas que no debo practicar. Ya no quiero, Señor, caminar de una manera inconsistente. Y hoy renuncio, Señor, a evaluarme como evalúa la sociedad. Hoy quiero evaluarme a mí mismo y a mí misma a partir de lo que tú opinas. Que no me importe nadie más que tú, Señor. Porque yo quiero verte cara a cara, Dios. Y quiero que cada una de estas lágrimas tú las seques. Y quiero estar contigo y servirte. Aquí en la tierra y también en los nuevos cielos y nueva tierra que tú, Señor, traes. Porque esto pasará en un abrir y cerrar de ojos. Y lo que tú traes, Señor, es eternidad. Así que en esta hora es el momento de que es un buen momento para que decidamos si continuar en lo terrenal o enfocarnos en lo eterno, en lo que el Señor trae, en ser esa luz, en que este cuerpo, que si bien es un cuerpo sin regenerar aún, es la morada del Espíritu Santo. Y el Señor quiere que tú tengas esa comunión con Él, que venzas, para que puedas heredar todo lo que el Señor trae para su iglesia. Esas bendiciones, y no solamente por la herencia,
sino por Él mismo, por verlo cara a cara. Padre, en el nombre de Jesús venimos orando, Señor, por esta iglesia. Hoy presentamos, Señor, cada una de las personas que están aquí presentes, Dios. Espíritu de Dios, tú conoces los corazones y las necesidades. Nosotros venimos orando en el nombre de Jesús para que el poder del Espíritu Santo venga sobre esta iglesia, Señor, y rompa, derribe, corte, Señor, todo ligame con el mundo, toda cadena que Satanás ha puesto, todo grillete que le impide a las personas hoy caminar en el Espíritu como tú lo estás pidiendo, sea deshecho. Gracias, Señor. Sabe, el Espíritu de Dios me está diciendo que hay gente aquí con la cual Él va a tratar en temas de amistades. Hay personas acá con las cuales Él va a comenzar a tratar porque hay amistades que no les convienen. Y el Señor les pone hoy a escoger si una cosa o la otra. Va a haber cosas, no solo amistades, sino prácticas, actividades que tomas semana a semana, dice el Señor, que Él te va a poner a escoger. Porque no es que la actividad sea ilícita, sino que no te conviene, que hay cosas más importantes. Va a haber gente aquí que el Señor va a comenzar a tratar en muy corto tiempo para enseñarles a poner en la balanza lo que es verdaderamente importante. Y dice el Señor que Él va a traer su palabra a los corazones en las primeras horas del día. Él va a traer la palabra y Él va a traer el entendimiento de esas áreas en las primeras horas del día. Y es un llamado indirecto de parte del Señor para que le busques, para que Él ordene todo lo demás. Padre, hoy oramos en el nombre de Jesús por cada una, Señor, de estas vidas, por cada una de las personas, por cada uno de nosotros, Dios, para que tú, Dios mío, Padre, nos lleves en una introspección y que podamos, Dios, vernos como tú nos miras y podamos, Señor, tomar las decisiones que tú quieres para cada actividad, para cada cosa y para cada amistad, Señor, y relación que hay con nosotros, Señor. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que esta palabra que tú has traído, Señor, siga trabajando y siga operando, Señor, a lo interno en cada uno de nosotros. Señor, que venga tu Espíritu a recordarla a nosotros, para que podamos, Dios mío, cada día levantarnos visualizándonos entrando en esa nueva Jerusalén, con todas las de ley, Señor, y verte a ti cara a cara, Señor, el destello de tu gloria, Señor, que tú nos has hablado, Señor. Hoy te damos toda la gloria y toda la honra, Padre, toda la alabanza, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos a adorar al Señor. Yo le voy a invitar a que lo adore con sus ojos cerrados, no se distraiga y glorifique a aquel que dio su vida por usted y por mí en este día. Que celebre en esta mañana un nuevo camino. Que celebre hoy en fe un caminar en victoria de lo que Dios quiere hacer con usted y conmigo. En el nombre de Jesús.